Bien, entonces, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Déjenme les comparto pantalla. Bien, entonces, bueno, pues ya está por ahí la pantalla siendo compartida. Vamos a ver. Bien, entonces, bueno, entonces ahí en el Classroom tenemos las videoconferencias que hemos tenido esta semana ya completas, ¿verdad? Está la clase, desde la clase 1 hasta la 4. Hoy es la clase número 5. Entonces todas las sesiones que hemos tenido ya están por ahí en la plataforma, ¿sale? Y luego de los entregables del primer parcial, bueno, pues ya por ahí la carta de aceptación ya va muy avanzada, ya de hecho prácticamente me quedan muy poquitas personas para que faltan de entregar. Todavía falta por ahí Antonio Flores. Por ahí me comentaba que tenía un problemilla con una empresa respecto a la carta de aceptación. Entonces anda todo bien eso. Y me falta Atsiri Viridiana para que ahí porfa le comenten a los. Bueno, Atsiri, si ves esta clase posteriormente, pues me falta tu carta. Y tenemos el formato de la bitácora, que ese ya les voy a asignar ya la tarea el día de hoy para que le entreguen a más tardar el lunes su bitácora de esta primera semana de la estadía. Se supone que, digo, de acuerdo al plan, esta primera semana sería la primera que han estado ahí en la planta. Bien, bueno, también ya les expliqué el formato del plan de trabajo, aún no lo ha presentado nadie, pero está bien, la fecha es el 13 de septiembre, todavía tenemos bastante, bueno, algunos días. Y la otra fecha, perdón, el otro entregable también por ahí pendiente es el formato que se llama registro de estadías, ¿verdad? Que es un formato donde van a firmar o deben de conseguir firmas del coordinador, de su asesor de ahí de la planta y de su servidor, ¿sale? Para que pueda ser un documento que puedan entregar ustedes al área de vinculación. Les digo, no es muy así urgente. De hecho, se entrega ya al final, o no sé si se los vayan a pedir antes en vinculación, pero es principalmente para vinculación este documento. Bien, entonces, bueno, y con respecto al documento, ¿verdad? A la revisión del documento de estadía, ayer estábamos platicando de la problemática, ¿verdad? Que es una de las partes que vienen por ahí documentadas en los requisitos, ¿verdad? Los requisitos para el documento de estadía. Ya ven que acá hasta el final viene la parte de la estructura, viene la portada y luego ya viene en el contenido, pues que el índice, ya dijimos que ese lo vamos a dejar hasta el final y luego ya viene la introducción y luego ya viene la problemática, que es la que estamos ahorita revisando, ¿sale? Entonces vamos a checar. Y lo hemos estado revisando con un documento de una compañera que ya egresó de, de la carrera de ingeniería industrial y veíamos que esta problemática, bueno, la introducción es un apartado inicial, ¿verdad? Que les comentaba que podía ser en tres partes. La primera parte, una breve introducción a la empresa y a qué se dedica. La otra parte, una breve introducción sobre cuál es la necesidad que origina el proyecto, qué es lo que está pasando en la empresa, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está necesitando para el proyecto que tú estás haciendo, por qué se está generando ese proyecto. Y ya la tercera parte de la introducción, pues es lo que tú pretendes lograr con la realización de tu proyecto, ya sea la solución completa del problema o a lo mejor contribuir en una fase, en una etapa de la realización de ese proyecto, ¿verdad? A lo mejor no puedes completarlo tú todo en estos meses que tienes para estar en la estadía, pero sí puedes decir hasta qué vas a llegar o cuál es tu meta, ¿sale? Bueno, y el día de ayer estábamos en lo del planteamiento y la definición del problema y les comentaba que hay una lista que también esa tengo pendiente
para subirla, que es la lista de cotejo, ¿verdad? La lista que vamos a estar usando para evaluar el avance de la estadía. Déjenme lo visualizo, lo pongo ahí en la pantalla. Aguánteme un segundito. Bien, entonces, bueno, pues ese es el archivo de la lista de cotejo. Les digo, lo colgaré ahí en la plataforma para que ya también de una vez vayan viendo qué es lo que se evalúa en cada una de las fases del documento. Entonces, el planteamiento del problema, que sería algo así como la segunda parte, la segunda parte importante del reporte, dice, en este apartado, déjenle pongo un poquito de zoom, ahí está. En este apartado se incluye A, descripción del entorno o contexto donde se presenta el problema. ¿Sí? Entonces yo les decía el día de ayer, sí, que esa es la primera parte del planteamiento y delimitación del problema que se, que se vaya a plasmar en este documento. Es algo así como una breve introducción, pero ya del problema como tal, ¿sí? Por eso se llama algo así como que contexto, describir el contexto o describir el entorno donde se presenta el problema, ¿no? Por ejemplo, hay una persona también que está haciendo un proyecto en una empresa donde las entregas a tiempo de sus productos no son del todo seguras. Es decir, no hay una seguridad de que las entregas de los trabajos pedidos por el cliente no se realizan de manera segura. No hay una seguridad de que el plazo o la fecha de entrega sea cumplida. Entonces, a lo mejor aquí en el planteamiento y delimitación del problema, en la primera parte, donde dice que describir el contorno o describir el contexto donde se desarrolla la situación, pues puedes decir ahí, no, pues en la planta fulana de tal se tiene un tipo de situación en donde no hay una seguridad de que los productos o servicios pedidos a la empresa sean entregados en el tiempo en el cual se ha hecho el compromiso. Esto debido a que no hay un sistema que permita ir monitoreando el avance del proyecto o el avance del trabajo y que con base a eso se puedan tomar medidas respecto a si metemos más gente, o metemos una máquina extra, qué sé yo, o sea, describir el contexto o el entorno en el cual se presenta la problemática. ¿Por qué se está presentando la problemática? ¿Cuál es la situación actual del problema? Sí, eso es lo que en la primera parte sería esto de describir el entorno o contexto donde se presenta el problema, ¿sale? Sí, es decir, explicar qué es lo que está pasando, ¿sale? Y luego ve ya específicamente lo que viene siendo la definición del problema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este trabajo de la compañera María, dice que la no conformidad en auditoría interna, una no conformidad de una auditoría es importante, ya que es un requisito no cumplido de la norma IATF 16949. Los annual layout son una auditoría de inspección de diseño y pruebas funcionales. Es la inspección de diseño para todos los requisitos dimensionales. Se realiza a todos los números de parte que la cliente o el cliente automotriz requiera. Se revisa que sus dimensiones sean de acuerdo al plano, así como su calidad y funcionalidad. Este se hace anualmente en al menos 5 números de parte por lote. El problema, miren, aquí está perfectamente definido. El problema es que no se tiene un sistema de control
que ayude al empleado de calidad saber qué número de parte falta por hacer, cuáles ya tiene, una fecha aproximada que debe de hacerlo y que esté avisando o alertando para que se haga antes del año y que esto no ocasione que no se haga el annual layout de todos los números de parte que solicitan los clientes automotrices, generando que no se consiga el 100% de la entrega. ¿Sí? Entonces, la definición del problema es un párrafo así cortito en donde se especifique con claridad cuál es el problema, ¿verdad? ¿Por qué no estamos cumpliendo con, con algo que deberíamos de estar cumpliendo? O sea, ¿cuál es el problema, no? Entonces, regresando al tema, por ejemplo, de la señorita que está haciendo su proyecto en una empresa que fabrica maquinados, ¿verdad? A una minera, por ejemplo. Entonces, ahí el problema, digo, nada más abuelo de pájaro, sí, no que ese sea, pero así, por lo que me ha dicho, sospecho que el problema es que en esa planta no se cuenta con un sistema de control de producción. Es decir, no hay lo que vieron en las materias estas de planeación y gestión de la producción o gestión de la producción, no sé cómo se llamen esas materias en estos días, pero donde se ve los sistemas estos de planeación de requerimiento de materiales, los MRPs, donde se ven los programas maestros de producción y todo ese rollo. Entonces me suena, por ejemplo, para que en esa planta, les digo, de esa estudiante que está haciendo su proyecto en esa empresa, me suena para que el problema esté ahí, es decir, no se cuenta con un sistema para el control de la producción, no se tiene planeado el avance que se debe de lograr en cada día, entonces cuando menos se acuerdan, la fecha de entrega ya se llegó y ellos todavía no han avanzado lo que se tenía que avanzar con las piezas que tienen que entregar. Entonces, como no solamente es una pieza, sino son varias piezas y a lo mejor son varios clientes, entonces, pues cuando menos lo sienten, pues ya tienen las fechas encima. ¿Sí me explico? Entonces, una definición de una problemática para esa persona sería la planta no cuenta con un sistema de control de producción que le ayude a los operarios a saber cuál número de parte tienen que maquinar, cuál es el número de parte que sigue, cuál número de parte lo pueden dejar más tiempo porque no hay una fecha de entrega urgente. Y con eso, pues, que no se ocasione que los números de parte que se tienen que entregar con urgencia, pues se queden rezagados y que los clientes reclamen porque no se ha cumplido con la fecha de entrega. ¿Sí explico? Entonces, ese es el problema. El problema debe de ser lo que está pasando en la empresa actualmente, ¿sí? Y por qué está pasando. O sea, por qué no que den una solución, sino que digan lo que está pasando y que hay pues una repercusión, ¿verdad? O sea, está afectando en quejas de cliente, está afectando en ganancias de la empresa, sí, es decir, un problema siempre tiene que tener un efecto, o sea, está sucediendo ese problema y en qué está afectando a la empresa, sí, es decir, está afectándole en quejas de cliente, está afectándole en ventas, está afectándole en rentabilidad a la empresa, es decir, no se está obteniendo la ganancia que se debe de obtener. No sé, ¿cuál es el efecto del problema? Sí, aquí también se tiene que mencionar qué es lo que está pasando. Porque si no está pasando nada, sí, ponte a analizar esto. Si no está pasando nada en la empresa, es decir, no hay un efecto, entonces no hay problema, ¿sale? Es decir, lo que estás abordando quizás no es un problema grave para la empresa porque no hay un efecto, no hay un efecto en la organización. Por ejemplo, igual también no voy a decir nombres, pero hay un chavo o hay una persona que al parecer lo van a asignar en una organización al área de recursos humanos. Y la idea es que haga una organización de los expedientes de los empleados. Ese sería así, a vuelo de pájaro, como que el título de su proyecto de este día, hacer una organización de los expedientes de los empleados. Y yo le decía, todavía sin explicar nada de esto, esto fue en estos días, yo le explicaba que ese proyecto como que no tiene un peso
fundamental para hacer una estadía. ¿Por qué? Bueno, porque pues, ¿cuál es la problemática? O sea, ¿qué problemática se está generando en la organización debido o derivado a que no se tiene una organización en los expedientes de los empleados? No sé, no sé qué esté pasando en la empresa que, que esté generándose derivada de que no se tengan organizados los expedientes de los empleados. Te digo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no sé si haya una problemática que se esté generando derivada de esa falta de organización en los expedientes. Sí se me hace medio raro, pero bueno, igual todavía está por ahí la idea, a ver si le asignan ese proyecto o lo cambian a un proyecto un poco con una problemática más fácil de detectar, ¿sale? Dice el documento de la compañera María, hablando en contexto de auditoría, esta situación generaría que la empresa no esté preparada para la revisión de la recertificación en la norma IATF 16949, o sea que no está cumpliendo los requisitos de la misma, ocasionando el posible retiro del certificado. ¿Vale? Entonces, pues esas son las consecuencias o el efecto que les digo de una problemática. ¿Sí? El efecto o la parte final es que a la empresa le sea retirada una certificación en una norma. ¿Sí? Ese es el efecto de un problema que está sucediendo. ¿Sale? Dice, hay que considerar que la mayoría de los fabricantes de automóviles solo trabajan con empresas certificadas según la norma IATF 16949, con el fin de garantizar el cumplimiento de altas especificaciones técnicas contenidas en esta especificación. Un certificado IATF 16949 demuestra que la empresa ha sido auditada contra los requisitos del estándar y requerimientos específicos del cliente y que además pues cumple, ¿no? Entonces, al certificarse, se ingresa automáticamente en una base de datos mundial de proveedores. La base de datos es utilizada exclusivamente por los fabricantes de equipos originales para mantenerse al día sobre el estado de la certificación y el rendimiento de sus proveedores. La certificación es a menudo un prerequisito de contrato. Entonces, aquí, sin que lo diga la persona, pero está diciendo que prácticamente el problema sería que si no se logra la certificación en en IATF 16949, la empresa incluso podría cerrar operaciones, ¿verdad? Porque al no estar certificada en IATF 16949, pues la empresa no tendría contratos con sus clientes porque los clientes requieren que la empresa esté certificada en IATF 16949. Entonces, así necesito que su problemática, chicos, sí sea de mucha, pues sí, de mucho peso, de mucha ponderación, y que se diga, o al momento de que me la muestren, que me muestren su problemática, pueda yo, ahora sí que decir, no, pues es que la neta sí tienen una broncota, así, o sea, que yo cuando lea su problemática, ese sea mi comentario, ¿no? Mi pensamiento, así, no, pues sí, sí tienen una bronca estos chavos, pobrecillos, o sea, la empresa, ¿no? y, y que qué bueno que te están asignando a la solución, a la búsqueda de la solución de ese problema, ya sea de manera total o de manera parcial, porque a veces te digo, hay problemas que la empresa viene acarreando desde hace un buen tiempo y pues va a estar bien cañón que tú en 4 meses, 3 meses que tienes para hacer la estadía, se los vayas a solucionar. A veces los problemas se abordan por etapas y puede ser que te asignen a ti como estudiante de estadía solamente una etapa, el abordaje de una primera etapa ya a más estudiantes de estadía pues, en periodos subsecuentes te, te vayan a seguir lo que tú dejaste, digámoslo así, avanzado. ¿Verdad? Entonces, eso sería así a grandes rasgos este, el planteamiento del problema. Aquí, por ejemplo, en este caso del proyecto de esta joven, ¿verdad? A mí, en lo personal, lo que le agregaría, y bueno, aquí no es lo que no veo, que no le agrego, sería la exposición en forma breve de la forma de abordaje del problema, o sea, cómo abordarías el problema, o sea, qué es lo que pretenderías hacer, qué es lo que se pretendería realizar por ti mismo para, para,
para solucionar este problema, ¿sí? Entonces, a lo mejor aquí a María pudo haber dicho, no sé, pretendo para solucionar este problema realizar un software que mediante algunas macros, ¿verdad? Porque así fue, que mediante unas macros pueda automáticamente ir tomando las fechas de entrega y comparándolas contra las fechas del sistema de la computadora y estar sacando una diferencia, ¿va? Y con base a esa diferencia, de acuerdo al número de días, ir generando automáticamente alarmas para que la persona encargada de la programación de los annual layout pueda tener una referencia sobre cuánto tiempo falta para cada uno de los proyectos. Algo así. Es lo único que yo le sugeriría. Bueno, le sugerí, yo creo ya, ya ahorita ya ni me acuerdo tantos proyectos que ya me ha tocado asesorar. A lo mejor sí se lo dije y ahorita nada más no lo puso, pues, pero eso le podría haber yo recomendado a esta parte, a la parte de la problemática. Lo que aquí en la lista de cotejo dice exposición de la forma de abordaje del problema, ¿sale? Pero bueno, ya ustedes que están viendo la clase, pues ya tienen esa referencia de las tres partes que debe de contener esta etapa del documento. Primero, bueno, se llama planteamiento del problema y la primera, digámoslo así, parte de este planteamiento del problema es describir el contexto o el entorno donde se está presentando el problema y luego ya definir con mucha claridad cuál es el problema y por último exponer de una forma muy breve cómo abordarías ese problema. Te digo esto porque sí es importante que expongas eso de cómo lo vas a abordar, porque a lo mejor no es la forma más correcta, ¿no? Y a lo mejor te puedes estar, digámoslo así, ahogando en un vaso de agua tratando de abordar un problema que no es la manera de hacerlo. Entonces, pues para eso está tu asesor de planta y para eso está tu servilleta, ¿va? Para ayudarte o guiarte de acuerdo a nuestra experiencia, ¿va? En la forma con la que podrías obtener un mejor resultado al abordar un problema específico. Bueno, sale. Ok, entonces el siguiente paso para la redacción de los documentos de estadía son los objetivos, ¿sale? Dice, incluir un objetivo general y al menos dos objetivos específicos. Bueno, vamos a ver el documento de su compañera María. Dice, objetivo general, ¿sí? Desarrollar un programa de avisos de prevención para que el Annual Planner tenga la facilidad de tener el control y gestión del sistema y de esta manera realizar en tiempo y forma el 100% de los Annual Layout de los números de parte que los clientes solicitan y con esto eliminar la no conformidad de la norma IATF 16949 en su versión 2016. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué partes conforman gramaticalmente, digámoslo así, un objetivo? Bueno, primero, un verbo, ¿sí? Siempre, por favor, desarrollen sus objetivos empezando con un verbo en infinitivo, ¿sale? Desarrollar, crear, no sé, mm, desarrollar, crear, monitorear, y bueno, todos los que se les vengan a la mente. A ver, vamos a ver por aquí en Google, verbos para desarrollar objetivos. ¿Sale? Y aquí están los verbos. Por ejemplo, y aquí están divididos, miren, es una buena página. Que dice por aquí están. Verbos para objetivos generales. Analizar, calcular, categorizar, comparar, compilar, concretar. Y así vienen todos estos verbos que se sugieren para redactar objetivos generales, ¿verdad? Formular, mostrar, replicar, reproducir. Todos estos pueden ser verbos para sus objetivos generales. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Entonces,
aquí, por ejemplo, en el caso de María, sí, desarrollar. Entonces, el verbo en infinitivo. Y luego, el objeto del verbo. Es decir, por ejemplo, si es desarrollar, ¿qué vas a desarrollar? Si es, por ejemplo, analizar, ¿qué es lo que vas a analizar? Si vas a calcular, ¿qué es lo que vas a calcular? Si vas a definir, ¿qué es lo que vas a definir? Si vas a probar, ¿qué es lo que vas a probar? Así, ¿no? O sea, ¿cuál es el objeto del verbo, no? Por ejemplo, en el caso de María, desarrollar. ¿Qué es lo que vas a desarrollar? Pues un programa de avisos de prevención para que, y luego ya, fíjense qué interesante. O sea, es el verbo y luego el objeto del verbo y por último, obviamente ya aquí en esta parte puede ser diferente entre cada proyecto, es el para qué, ¿sí? Es decir, vas a desarrollar qué cosa y para qué lo vas a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el caso de María, desarrollar un programa de avisos de prevención para, y lo ya, para que el Annual Planner tenga la facilidad de tener el control y gestión del sistema y bla, 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 y ahí ya puedes, ahora sí que expandirte en palabras, para que quede bien claro tu objetivo general. Tu objetivo general, sí, debe de cumplir cinco características. Miren, ahí les va. Déjenme lo pongo por aquí. Objetivos para que se acuerden de las cinco características, sí, nomás traduzcan al inglés objetivos inteligentes o smart objectives, sí, y van a encontrarse ahí que tienen cinco características, ¿verdad? De esos objetivos para que sean buenos objetivos. Uno, la primera letra de SMART es specific, ¿sí? Debe ser muy específico. Por ejemplo, aquí en el caso de María es muy específico su objetivo general, ¿sí? Es desarrollar un programa, ¿sí? Un programa de avisos de prevención para que el Annual Planner tenga la facilidad de tener el control y gestión del sistema. Sí, por ejemplo, en el caso de la persona que está realizando como proyecto de estadía un estudio de mercado, pues también la tiene más o menos fácil su redacción de su objetivo, ¿no? Desarrollar un estudio de mercado, ¿sí? Ya tiene, o sea, el verbo, ¿sí? Y el objeto del verbo, ¿sí? Desarrollar un estudio de mercado. Nada más faltaría, ¿sí? El para qué, ¿sí? ¿Por qué desarrollar ese estudio de mercado? No, no el por qué, sino el para qué. Sí, por ejemplo, desarrollar un estudio de mercado para conocer si un producto que se pretende introducir pueda tener una probabilidad alta de éxito, por ejemplo, sí, si ese fuera el caso del, del proyecto. Sí, entonces debe ser muy específico. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, obviamente el antónimo de específico sería ambiguo, es decir, si es ambiguo es que no me queda muy claro cuál es el objetivo que quieres lograr, pero ustedes no deben de redactar un objetivo ambiguo, tiene que ser muy específico, o sea, ¿qué pretendes lograr al final de tu estadía? ¿Sale? Y luego, pues la segunda característica más que nada sería que sea medible, sí, mensurable, medible. Por ejemplo, en el caso de la compañera María, sí, quiere desarrollar un programa o más bien dicho, desarrolló un programa para que avisara y que en base a ese aviso que el programa arrojara, se lograra el 100% de los números de parte este, realizados como annual layout. Entonces hay una forma de medir, ¿verdad? Si se logró o no el objetivo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el caso de la compañera que está haciendo el estudio de mercado, ¿sí? ¿Cómo medirías el estudio de mercado? O sea, desarrollar un estudio de mercado que permita saber si un artículo tendrá o no éxito. Ah, pues entonces la forma de medirlo es checar si realmente ese producto tendrá o no éxito en base a lo que arroje el estudio de mercado. ¿Sí? Entonces, a lo mejor sería desarrollar un estudio de mercado para ver si un producto tendrá un cierto nivel de éxito, no sé, a lo mejor un 80% de éxito o un 90% de éxito. Es decir, de cada 9 personas que lo ven,
de cada 10 personas que lo ven, 9 lo compran, por ejemplo. Entonces, sí hay una manera de medir el objetivo general de tu estudio de mercado por medio de una comprobación sencilla, ¿no? Checando si realmente 9 personas de cada 10 compran el producto. Entonces, eso sería así a grandes rasgos, chicos, lo que sería el objetivo general, ¿sí? El verbo en infinitivo, el objeto del verbo y el para qué estás haciendo el, el, el objeto del verbo. Y las características es que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable. También eso es bien importante, chavos. O sea, si tú desde un principio aceptas que el objetivo está muy largo, es decir, que no vas a alcanzar, pues por ahí en noviembre vas a andar con el niño atorado porque no te van a alcanzar los tiempos y vas a dejar el proyecto a medias. Entonces planteate un objetivo, ¿sí? Que sea lograble, que tú digas, no, pues sí, en base a lo que sé, en base a cómo veo cómo está aquí la onda, yo sí creo que sí puedo lograr este objetivo para fin del cuatrimestre, ¿sí? Porque, mira, por un lado, tendría dos repercusiones más o menos fuertes que dejes un objetivo no cumplido. Primero, pues la quemada con la empresa, ¿no? Así como que no, ya no me manden gente de la UPZ porque dejan proyectos a la mitad. Entonces, ese sería una principal consecuencia. Y la otra consecuencia es que a la hora que lo expongas, ¿sí? Tus sinodales aquí en la universidad te van a trapear bien gachote, ¿va? Porque va a quedar estos puntos aquí de la lista de cotejo, ¿sí? Como no logrados. Es decir, no te vas a ganar estos puntos porque aunque lo incluyas, o sea, sí está bien redactado, pero no está logrado. O sea, te planteaste un objetivo que no cumple esta característica. ¿Sí? ¿Cuál característica? La que dice como lograble, ¿sí? Realizable, pues alcanzable, mejor dicho. ¿Sale? Bueno, entonces ese es la característica de alcanzable. La otra es relevante, que el objetivo que te estás planteando sea relevante para la organización, es decir, que le sirva a la organización, ¿sí? Si no, pues ¿para qué te lo planteas como objetivo? ¿No? Es decir, es como cuando a veces te ponen a hacer algo nomás por hacer. Por ejemplo, volviendo al tema, y perdón, amigo, que, que lo tome tanto como referencia, pero sí es importante para que todos los demás puedan también saber si sus proyectos son relevantes o no. Por ejemplo, lograr la organización de todos los expedientes de los, este, de los empleados de la empresa para tener una visión sobre qué documentos faltan en cada carpeta. Ese podría ser un objetivo. Si es específico, pues sí, ahí está diciendo qué es lo que va a hacer. ¿Es medible? Pues sí, también, porque al final pues podemos saber si cumplió o no cumplió de 100 carpetas que tienen en la empresa de los operarios, cuántas están completas y cuántas no, ¿sí? Alcanzable, pues a lo mejor sí, si se avienta una carpeta por hora o por día, tiene, no sé, 5 20 como 80 a lo mejor no sería alcanzable, tendría que hacer un poquito más de carpetas por día, no una carpeta, unas 3 4 carpetas, pero yo lo que sí le criticaría, y a lo mejor a la hora de que lo exponga también, es la relevancia del proyecto. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, esto se puede evaluar de la siguiente manera. ¿Por qué un estudiante de ingeniería industrial de 10º cuatrimestre, ya prácticamente a punto de egresar, está haciendo un proyecto de este tipo? Sí, o sea, a la empresa, ¿de qué le va a servir? Y peor, al estudiante, ¿de qué le va a ayudar a su formación? ¿Qué le puede contribuir al estudiante el hacer un proyecto de este tipo? ¿Sí explico? Ahí es donde entra la relevancia. Entonces tú pregúntate esto en tu proyecto. ¿Tu proyecto es relevante? O sea, ¿te está ayudando o está ayudando a la empresa a algo? ¿O simplemente lo están haciendo o lo estás haciendo tanto por un lado, por ejemplo, por parte tuya, solamente para pasar la materia? O por parte de la empresa, solamente para estarte
pues ocupando, o sea, que estés haciendo algo. Entonces, ponte a pensar en eso, ¿no? A veces, y digo, lo digo, no que esté mal, pero también tienen que darle importancia al proyecto. A veces los tienen sacando copias, a veces los tienen reparando arneses, a veces los tienen mandándolos por el lonche. Les digo, está bien, porque ustedes pues están ahora sí que en una posición en donde deben de hacer eso, pero también su proyecto tiene que ser de importancia, o sea, dedicarle tiempo también al proyecto porque a la empresa le urge, ¿sí? Le es de mucha importancia. Entonces, entonces, si tu proyecto es relevante, pues debe de estar ayudando a que la empresa se, este, se quite un problema que la viene aquejando desde hace mucho tiempo. Y si no es relevante, pues ve la manera de que tu proyecto pueda tener más relevancia, no sé, a lo mejor ampliando su profundidad, que sea más profundo tu proyecto, que no sea tan superficial. A lo mejor, perdón otra vez, chavo del proyecto, a lo mejor la organización de las carpetas, no solamente la organización, sino a lo mejor en base a la organización de las carpetas, poder obtener una descripción de puestos, ¿sí? De qué es lo que debe de cumplir cada persona que entre a la organización y luego ya que tengas la descripción de puestos, pues a lo mejor hacer un análisis sobre los que ya están en la empresa, qué tanto están cumpliendo y qué tanto no están cumpliendo con una descripción de puestos. Y en base a eso, poder proponer, por ejemplo, un plan de incentivos, ¿no? A lo mejor los que los que les falten ciertas cosas para cumplir en una descripción de puestos, pues no sé, a lo mejor hacer un plan de incentivos para que se vayan capacitando o se vayan entrenando en lo que les falta de acuerdo a la descripción de puestos y que una vez que lo logren poder dar un incentivo, qué sé yo, algo así por el estilo, o sea, algo que ponga a nivel de ingeniería un proyecto de ese tipo. ¿Eh? Porque a veces las empresas ni siquiera saben muy bien lo que necesitan, entonces por eso ustedes están siendo estudiantes de ingeniería y a lo mejor ustedes sí pueden proponerle a la empresa algo que pueda ser relevante, ¿sale? Y bueno, también una característica de temporal, es decir, cuál es el tiempo que vas a dedicarle a este proyecto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le tienes que asignar al proyecto? Entonces, tu proyecto está delimitado en el tiempo de acuerdo a tu estadía, ¿sí? Y aquí es bien importante, chavos, también aclarar un punto de acuerdo a la estadía. La estadía es una materia, ¿sí? Se evalúa como una materia normal aquí en la universidad, excepto que ahora las clases no son en la universidad. Bueno, ahorita sí, ¿verdad? Porque tenemos estas 3 semanas de forma virtual, pero ya después todo lo que aprendas sería en la empresa. Y tienes 600 horas que cumplir en la empresa. Entonces, aquí pueden pasar varios fenómenos. Una, que si lleguen las 600 horas y tú no terminaste con el proyecto. Entonces, ahí puede haber dos causas principalmente. Puede haber más, pero puede haber dos causas de entrada. La primera causa es, pues, que tú no calculaste bien el tiempo del proyecto y creíste que sí lo lograbas y no lo lograste. Entonces, te digo, ahí la bronca es que cuando lo expongas, seguramente te van a preguntar tus sinodales, oye, ¿y qué onda? ¿Sí cumpliste con el objetivo? No, pues me faltó esto, me faltó aquello. Y valió que eso. Esa puede ser por un lado. Por otro lado, la empresa puede ser también la responsable porque a lo mejor no hizo bien los cálculos del proyecto y mientras no llegaban las piezas o mientras no llegaban los utensilios que tú ocupabas para el proyecto, pues mientras, te digo, te ponía a hacer algunas otras cosas y cuando menos lo pensaron, el tiempo se vino encima y no alcanzaste a terminar. Entonces puede ser una cosa que suceda, que las 600 horas no te fue suficiente y pues esas serían las consecuencias. La otra situación que puede pasar y que también se vale, ¿sí? Es que tu proyecto lo terminaste en 350, 400 horas. Ya lo terminaste. Entonces, la empresa
puede ser, les digo, no es obligación de la empresa, pero puede ser que ya te libere. ¿Sí explico? O sea, podría ser que tú tu proyecto lo termines mucho antes de las 600 horas y si la empresa está consciente de que ya terminaste tu proyecto y que lo terminaste bien, pues te puede liberar aún sin haber completado las 600 horas. Entonces también eso se vale, sí es permisible, ¿eh? O sea, sí me ha tocado que se terminen los proyectos antes y lo haces bien. Entonces, entonces puedes terminar tu proyecto por ahí, no, por ahí entre 300 y 500 horas y aún así la empresa te puede liberar. Lo que sí es que en la carta de liberación sí debe decir que son 600 horas, aunque tú no hayas usado las 600 horas, pero sí es importante que en la carta de liberación diga que usaste las 600 horas del proyecto, ¿sale? Aunque tú hayas usado solamente 400, pero ahí en el documento que diga que usaste 600 horas. Bien, y otra cosa también que puede pasar es que sí, usaste las 600 horas exactitas, hasta parece que, que se programaron muy bien, usaste las 600 horas, pero haz de cuenta que esas 600 horas te las chutaste en 2 meses y medio. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues ibas sábados y domingos y diario entre 8 y 10 horas. Entonces puede ser que como dicen vulgarmente, ¿no? Te perreaste muy fuerte en el proyecto, o sea, le metiste un chorro de tiempo y lo acabaste en 2 meses y medio, pero no tanto porque lo hayas acabado en menos horas, sino que las 600 horas del proyecto las fuiste como que juntando así en los días, haciendo días muy pesados y te lo aventaste en 2 meses y medio, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, para en mediados de noviembre, a lo mejor ya terminaste y también se vale, ¿sí explico? O sea, no tienes que esperarte hasta que se termine la estadía para poder entregar documentación. Lo puedes hacer antes. O sea, si tu proyecto lo terminas antes, dado que le metiste muchas horas a tu proyecto, lo puedes hacer, ¿sale? Eso también entra aquí dentro de la parte de temporal, como tu objetivo puede ser temporal, dependiendo de estas tres ejemplificaciones que te dije, ¿sale? Muy bien, bueno, pues eso sería el conocimiento del día de hoy. El día de hoy, vimos o terminamos de ver la problemática y comenzamos a ver el objetivo general. Entonces, ya más o menos para que te vayas dando una idea de lo que tienes que ir haciendo en tu documento y si ya quieres que lo vaya yo revisando, sí, pues métete al Drive, a la carpeta que les creé a cada uno de ustedes. Lo tengo por aquí, déjenme ver, ¿dónde está? Estadía. Y aquí tengo las carpetas de todos ustedes. Entonces, a cada uno de ustedes los invité de manera particular. Por ejemplo, no sé, a lo mejor aquí el buen Francisco Serrano, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, está vacía la carpeta. Entonces ya, por ejemplo, si tú ya quieres ir redactando la introducción, pues ábrete un documento de Word y empiézate a hacer tu introducción. Y ya cuando la tengas, súbela aquí en esta carpeta, sube aquí en esta parte, botón derecho del mouse, le pones, este, bueno, le das aquí donde dice nuevo, ¿sí? Ya le dices subir archivo y ya buscas tu documento de Word en donde ya hayas hecho una propuesta de introducción, y incluso si quieres, y si ya quieres ir avanzando, una propuesta de problemática, y ya lo cuelgas aquí en tu carpeta que te asigné, y ya nomás me mandas un mensajito de WhatsApp, profe, le colgué ahí en la carpeta mi propuesta de introducción y de problemática para que le eche un ojo. Y ya, pues yo, ya en base a eso, ya sabré y ya me meto en la chance que tenga a revisar si tu introducción más o menos ya está chida o si le falta y ya te puedo ahí proponer algunas mejoras, ¿sale? Vientos, muy bien, pues con eso y un jarro de atole tendríamos por el día de hoy. Entonces, feliz fin de semana, chicos, pónganme su asistencia, por favor, ahí en el chat y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias y déjenme abro mi lista de asistencia para nombrarlos y ya para que puedan abandonar la sesión.
Vientos. Bueno, pues ahí va. Entonces, Fabián Alexandro Monreal. Gracias, Fabián. Nos vemos el próximo lunes. Ok. Continuamos con Francisco Javier Casas Varela. Gracias, Francisco. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, si tienen chance, obviamente. Antonio de Jesús Flores. Gracias, Antonio. Nos vemos el próximo lunes. Luz Angélica Martínez Espinosa. Gracias, gracias, Luz. Nos vemos el próximo lunes, si hay chance. Ahí voy, ¿eh? Muy bien, continuamos con Jesús Arturo Islas Pichardo. Gracias, Jesús. Nos vemos. Ok, continuamos con Juan Valentín Murillo. ¿Sale Juan Valentín? Ya está por ahí la lista, bueno, la asistencia en mi lista. Francisco Javier Serrano. Gracias, Francisco. Nos vemos. Luis Manuel Silva Segovia. Gracias, Luis Manuel. Nos vemos el próximo lunes, si hay la oportunidad. Y creo que son todos los que tengo en la lista. ¿Sale? Entonces, si no tienen ninguna duda, nos vemos el próximo lunes.